Vamos a comenzar entonces la clase de hoy y lo primero que quiero indicarles es que hay hartas cosas subidas al aula. Quiero mostrárselas para que ordenemos la, mm, la ruta de trabajo tanto de hoy como de mañana. Entonces, vamos a partir mirando, ¿cierto?, lo que está en el aula. Voy a checar eso que después quiero mostrárselos también. Ujú. Aquí está el aula. Porque hay algo muy importante que subí anoche y que es la asignación de las letras. Ya, fíjense que estamos aquí, la semana que viene es una semana offline y luego entonces es súper necesario que organicemos el trabajo que viene respecto a la letra. Fíjense que ustedes tienen planteado un objetivo para esta semana, que es diseñar una secuencia para la enseñanza de la letra que les toca, ¿cierto? A partir del modelo comunicativo interactivo y el método equilibrado. Las palabras claves para esta semana son contextualización de la enseñanza a propósito del modelo comunicativo interactivo, motivación, recordando, siendo, trayéndonos lo que estaba en la primera unidad, y método equilibrado, que es con el que vamos a hacer el diseño. Materiales utilizados, hay una plantilla de diseño, fíjense ustedes, ahí está, plantilla de diseño eh, para la cátedra de la unidad 2, que ya se las voy a mostrar porque es una plantilla que está totalmente desarrollada con una letra que a ninguno de ustedes le toca, que es la que era la de foca, que la trajimos para hacer este diseño, y que va a ser una suerte de modelamiento de aquello que ustedes tienen que lograr a partir de la letra que les ha sido asignada. También he dejado una carpeta con las lecturas fundamentales que nos van a acompañar en esta unidad. Está acá, ¿cierto? Ahí están las lecturas fundamentales. Cuando ustedes ingresen van a encontrar dos textos. El primero es este que se llama El cerebro lector, que es este que está aquí. Me falta el otro texto, que es este que está aquí, ¿cierto? Tienen una asignación del capítulo 5, ya que está solamente ahí. Si ustedes lo abren, van a encontrar la tapa del libro, ¿cierto? La portada del libro, pero solo van a encontrar el capítulo 5 luego escaneado. Y además hay otro texto súper importante que se llama Cómo enseñar a leer, que es de Presley, que es uno de los referentes, ¿cierto?, en el mundo de la literacia inicial, y están asignados para lectura los capítulos 1 y 2. Estos van a entrar en algún momento en algún control de lectura que hagamos, por lo tanto, yo les sugiero también que vayan dándole lectura a estos textos. Esos están en una carpetita entonces que, como yo les decía, se llama Lecturas Fundamentales de la Unidad. Déjenme volver a el cajoncito. Además, he dejado un video, que es un video que se llama Video Cerebro Lector, porque es un video muy interesante que hay en YouTube, donde se muestra, ¿cierto?, el trabajo de esta persona, Stanislas Dehaene, que él es un reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales y de las operaciones intelectuales humanas, y él ha estado, ¿cierto?, trabaja en un instituto de psicología cognitiva en Francia, en París, y él ha hecho muchísima investigación respecto de la lectura inicial y el aprendizaje de las matemáticas también. Es un video que les va a permitir complementar la lectura del capítulo 5, ¿ya? Y ahí se muestran todos los experimentos que hacen con los niños, cómo está la discusión del tema de la imprenta la cursiva. Es bien interesante el video. Entonces se los he dejado allí también como un para saber más. Y si ustedes se fijan, están aquí los elementos que yo les acabo de señalar, y fíjense ustedes que acá hay una nota que dice importante. Revisa tu asignación de la letra para iniciar el diseño.
Y cuando ustedes pinchan acá, van a encontrar que dice asignación de letra paralelo 2. Esto es un Excel que cuando ustedes lo abran, les va a aparecer en un costado, ¿cierto?, la letra que les ha tocado, y en el otro aparece la fonema, el fonema que es la forma en que se pronuncia. Entonces, se los voy a mostrar así para que ustedes vean que este material está. No me lo deja. Ah, porque abrí dos veces el mismo libro. Abrí dos veces el mismo libro. Este es el paralelo 3, perdón, que lo tenía abierto, entonces no me está dejando abrir el de ustedes. Puede que lo tenga abierto aquí abajo, por eso no me... este es paralelo 2, este son ustedes. Entonces, si ustedes se fijan, está ahí el nombre de cada una, ¿ya? Estos son ustedes, ¿no? Paralelo Sí, 2. ¿Por qué no me coinciden? Ah, sí, pues ahí está la Caterina Araya. Pero ¿por qué Daniela no te... Ah, Daniela Navea, acá está, a ver. Ya, la Daniela, por ejemplo, le toca la Q. Ya, le toca la Q. A la Catherine le toca la D. A la Natalie le toca la... esto es G nomás. Aquí hay un error. Es solo la G. ¿Ya? En su sonido suave, Gerardo, ¿ya? Gitano, en su sonido suave. ¿A quién más tengo? A la Gabriela le toca un dígrafo, le toca la doble L, y se representa fonémicamente así, ¿ya? Se representa fonémicamente así, ¿ya? ¿A quién más tengo? Al Cristóbal le toca la ¿ya? ¿A quién más tengo aquí? A la Antonella Fuentes le toca la vibrante, la R. Ojalá en posición inicial Antonella. A la Ashley le toca la V, no, le toca la I. Ya. Yo no quiero que ustedes piensen que porque les toca la A o les toca la I, es como que, oh, que le tocó fácil a mi compañero o mi compañera, porque hay una cuestión. Cuando ustedes están enseñando la A, por ejemplo, suponen como punto de partida un niño que es absolutamente no lector, ¿ya? Por lo tanto, el desafío de diseño es aún más complejo en la medida que el niño es absolutamente no lector. Pero cuando les toca la Q, que dicen, uy, qué letra más difícil de enseñar, claro, porque la Q se tiene que enseñar necesariamente junto a la U y junto a la E, por ejemplo, con queso, donde la U se vuelve muda. Suponemos un niño que ya ha visto la mayoría de las letras y por tanto, ¿cierto? Es un niño que es un lector ya iniciado en el aprendizaje, ¿cierto? De esta habilidad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Q, pensamos en que la Q aparece a finales del capítulo del tomo 3 del Leo primero, donde ya se han visto la mayoría de las letras. Entonces, ahí está la asignación. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Aparte de la pregunta es, ¿qué hacemos con esta letra, profesora? ¿Hay alguna pregunta sobre la asignación? ¿Ninguna? Ya, entonces voy a cerrar el... lo único que quiero decirle a la Natalie que está acá, que acabo de hacer una corrección que no se va a reflejar en el que está en el aula, porque este es mi archivo personal, tendría que bajar el del aula y volver a subir este, pero es la G, ante E y ante I, Natalie, que sé que estás aquí. sí, Entonces profe, no voy a se preocupe, guardar. ya lo anoté. Ya, súper. Ya, entonces, ¿qué se hace con esa letra? Entonces, para eso tenemos estas dos clases donde yo les voy a explicar, vamos a volver a trabajar con un modelo que yo ya les mostré la semana pasada, que es la ruta de enseñanza de una letra. Eso estaba en un PPT
que yo les mostré la semana pasada, pero que además lo he dejado en un Word acá, que es el Word con el que pienso trabajar entre hoy y mañana, que es que son las fases de la enseñanza de una letra. Yo esto ya lo vi con ustedes en clase en una sesión y les fui mostrando cómo aquí van entrelazándose el modelo comunicativo interactivo junto con el método equilibrado, que implicaba este ejercicio bottom-up y top-down, es decir, desde arriba hacia abajo, desde el texto, la palabra, ¿cierto?, hasta la unidad mínima, sin significado, que en este caso, ¿cierto?, es el fonema o el grafema, y a la inversa, ¿cierto?, partiendo de las unidades mínimas, por ejemplo, conciencia fonémica, para llegar a la palabra y al texto. Ese es lo que hemos definido desde la lectura de Presley también en adelante, perdón, desde la lectura de Blavatsky en adelante, como este método equilibrado, que además está puesto en un contexto que nos lo proporciona el modelo comunicativo interactivo, en que sabemos que este diseño de la enseñanza de una letra tiene que estar metido en una situación comunicativa que se genera o bien a partir de las inquietudes, interrogantes que tienen los niños per se, o sea, un niño que no tenga dudas y que no tenga inquietudes y que no quiera explorar el mundo sería muy, muy raro. Pero también por las situaciones que nosotros podamos, como profesores, podamos generar eh, y podamos articular, ¿cierto?, para darle este espacio de sentido a la enseñanza de una letra y que no sea el aprender la G porque es la que nos toca en el listado de letras que hemos venido aprendiendo. Entonces voy a volver en unos minutos vamos a revisar nuevamente esta ruta de la enseñanza de una letra, pero quiero mostrarles entonces la plantilla. Ahí está. Esta es una plantilla que está totalmente desarrollada de principio a fin, con una letra, como yo les señalaba, que a ninguno de ustedes les tocó. Esto es, en el fondo, ¿cierto?, lo que tenemos que trabajar. Fíjense ustedes ahí, ¿cierto? Este es un PowerPoint, dice, que les servirá de ejemplo y como plantilla, por tanto, debe cambiar lo que aparece en las diapositivas según a usted le corresponda. Eso quiere decir que ustedes tienen que ajustarlo a la letra. Puede modificar el orden y diseño que tienen las diapositivas, ¿ya? Claro, ustedes pueden ponerle otro fondo, a lo mejor pueden mover una diapo de arriba para abajo, pero yo que les recomendaría que no hagan grandes cambios, salvo que sean cambios como cosméticos, si no se le ve este fondo, elige otro. Entonces, fíjense ustedes que esta es una secuencia completa que ustedes van a tener que desarrollar y que tiene elementos que aún no hemos visto. Por lo tanto, van a partir con la fase de aquello que ya hemos trabajado y hay cosas que van a ir incorporando a medida que las vamos revisando en clase también. Un estudiante que tengo en práctica. Ya, entonces, esto parte así. Voy a volver atrás. ¿Ya? Primero que todo, hay una definición de objetivos de aprendizaje. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en clase y hemos ido viendo, lo hemos ido poniendo en correlato con el currículum. Déjenme ponerlos aquí porque me carga estar como hablando sola. ¿Ya? Lo hemos ido poniendo en relación al currículum. Eso es algo súper importante que tenemos que señalar, es que evidentemente, ¿cierto?, el currículum escolar es una referencia y como tal los materiales que hemos revisado, como el leo primero, son materiales que se ajustan, ¿cierto?, a las demandas curriculares y evidentemente nosotros en esta lógica también debemos considerar que la enseñanza de una letra, ¿cierto?, está en absoluto correlato con el currículum, incluso
con la propuesta, que quiero instalar mi pasatiempo, incluso con la propuesta del Leo I. Así que tenemos aquí un primer momento en que, déjenme agrandar esto, ¿lo ven bien así de ese tamaño? Lo voy a ajustar un poquito de acá para acá, porque si lo agrando no les veo a ustedes. Lo voy a ajustar de otra manera para que quede bien visible, entonces lo voy a ajustar desde aquí. Es como si lo estuviera presentando, pero no me interrumpe la barra donde los veo a ustedes. Ya, entonces tenemos aquí en un primer momento una definición curricular que tiene que ver, ¿cierto?, con los resultados de aprendizaje que aparecen en el currículum y que ustedes van a tener que rastrearlo. Entonces dice aquí, OA de secuencia didáctica, aprender la letra F, en este caso, para expresar sus sentimientos a través de un poema hacia las familias. ¿Ya? Entonces aparece ese elemento anunciando el contexto. Profe, una pregunta. Dígame. En los objetivos que se seleccionan desde el currículum, ahí decía de escritura. ¿Tiene que ser solo escritura o nosotros podemos ver? No, también de escritura. Oralidad. No, Tiene que también ser de escritura, porque tenemos que incorporarle la escritura, ¿ya? Que es algo que todavía no hemos visto. Por eso ahí está donde yo les señalaba que hay cosas que hemos visto y otras que las vamos a ir incorporando, pero tenemos que avanzar hacia escritura. Entonces, por eso es que está tomado 1A de escritura, como lo van a ver ustedes en el diseño, ¿ya? Es muy buena la pregunta que me acaban de formular. Ya, entonces, fíjense ustedes que esto parte con una definición conceptual. Voy a pintar esta cosa. Esto parte con una definición conceptual que es la situación generada. Entonces, hay una situación que tiene que ver con que el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. En el colegio, ¿cierto?, donde ocurre esta situación, todos los años se realizan actividades que van en pos de conmemorar, ¿cierto?, esta fecha, que es relevante para un colegio, en tanto tiene la posibilidad de incorporar a los padres, a los adultos responsables, a los guardadores de los niños, y entonces se realizan estas actividades y se les invita a participar en juegos, en una serie de instancias que el colegio promueve. Y van a observar también ese día los invitados lo que cada curso ha hecho, ¿cierto?, para sus seres queridos. Para esto, semanas antes, ¿cierto?, en el colegio se han preparado algunas actividades, se han pegado carteles, cada curso ha hecho carteles, y entonces vamos a la sala de primero básico y hay allí una discusión que tiene que ver con qué vamos a hacer nosotros como curso. Fíjense ustedes que ahí se está delineando la situación, qué vamos a hacer nosotros como curso, y entonces, ¿cierto?, los niños han visto estos carteles pegados en los distintos lugares de la escuela. La docente, entendiendo su interés, les ha comentado de qué se trata, piensa que son niños de primero básico, que se integran a la vida de un colegio, por lo tanto estas actividades son nuevas para ellos, y comenta el cartel que ha aparecido. Entonces, ahí está el cartel, que es un texto, fíjense ustedes que es un texto con el que se inicia el proceso donde va a aparecer la necesidad de aprender una letra. Luego, fíjense ustedes que ahí funciona. Ahí los niños van a tener la posibilidad de votar, de votar. Recuerden que lo que tenemos que generar es la participación de los niños en aquellas decisiones que tienen que ver con qué vamos a hacer. Por lo tanto, después ustedes tendrán la posibilidad de leerlo en detalle. Por lo tanto, es súper importante que ustedes vean que en este caso, ¿cierto?, la profesora con los niños han decidido llevar a cabo una votación, tal como dice allí, ¿cierto?, como en la quinta línea, donde se escoge finalmente que van a realizar un poema para otorgárselo
a la familia acompañándolo de un dibujo. Entonces, si ustedes se fijan, acá en una parte aparece como el cartel de votación. 3 votaron por los cuentos, las obras de teatro se llevaron una cantidad de votos importante, una exposición de arte, pero finalmente termina ganando la opción del poema. Entonces, ¿cierto? Dice allí en el segundo párrafo, los estudiantes se agrupan en parejas y tendrán la ayuda del docente para ir escribiendo el poema. Sin embargo, se percatan, estamos hablando de un poema, ¿cierto? Escrito por niños, estamos hablando de 1 o 2 versos. Se percatan que desconocen cómo se escribe la letra F, que es la de familia, que es una palabra que debiera aparecer obviamente en el poema. Por tanto, la profesora procede a enseñárselas, dado que es la única letra que no conocen de esta palabra. Si ustedes se fijan, tiene la A, tiene la M, tiene la I, tiene las otras vocales, la I y la A nuevamente, que son letras que por orden ya vieron, ¿ya? Por lo tanto, ya dice acá, para poder escribir nuestro poema, tendremos distintas metas para cada actividad, porque entonces aquí viene la secuencia completa de la enseñanza de una letra. Entonces, aquí te vamos dejando, ¿cierto?, orientaciones para que tú las consideres en tu diseño. Por ejemplo, ¿cómo debiera presentarse la nueva letra? Primero, presentación de la palabra ancla. La palabra ancla en este caso es familia. Esa es tu palabra ancla. Esa es la que detona la necesidad de enseñar una letra. Luego viene la presentación de las letras en sus 4 formas, ¿ya? ¿Qué quiere decir en sus 4 formas? Mayúscula, minúscula, imprenta y cursiva. Luego viene, ¿cierto?, la formación de la sílaba donde se integra esta consonante con las correspondientes vocales, fa, fe, fi, fo, fu, que lo vimos en el libro Leo Primero, que era lo segundo que hacían cuando ya se metían en la enseñanza de una letra y primero veían, ¿cierto?, cómo sonaba, hacían esta cosa de conciencia fonémica, dime cómo suena, y luego entonces pasaban a la presentación dentro de una sílaba. Luego viene el desarrollo de la etapa, ya se los voy a mostrar, todo esto está desarrollado. La etapa multisensorial, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo afianzamos, ¿cierto?, el conocimiento de la letra y su reconocimiento visual, que es lo que viene. Luego, la ampliación de vocabulario, por ejemplo, usando vocabulario ilustrado y actividades de aplicación. En paralelo a ello, tenemos que estar pensando en secuencia de actividades psicomotrices. Por ejemplo, la verificación de la postura del lápiz. Todo eso se los voy a mostrar después porque me voy a meter después en cada uno de estos elementos. La etapa precaligráfica, el modelaje para la escritura de la nueva letra y sílaba, ¿ya? Seguimos. Entonces, aquí fíjense que está el desarrollo. Mucha atención en esta parte porque estas son decisiones que están, esta es una plantilla como de rellenado. Ustedes van a tener que presentar la situación anterior, pero hay cosas que son estándar en términos de la secuencia. Entonces, fíjense ustedes que ahí aparece la palabra familia, que es la palabra ancla, aparece aquí, ¿cierto?, en la lógica del top-down. Fíjense ustedes aquí cómo emerge, ¿cierto?, el método equilibrado. Está la palabra familia, luego está en síntesis silábica, luego está en síntesis fonémica y luego comienza nuevamente a formarse. ¿Qué es súper importante acá? Que dentro de esta presentación que ustedes están viendo, han quedado una serie de videos. Videos que fueron grabados por la profesora Giovanna Ponce, que si no la conocen, ¿cierto?, es una profesora que ha trabajó mucho tiempo con nosotros en las prácticas. Hoy día está ejerciendo solo el rol de coordinadora porque ella trabaja en un colegio, y ella dejó filmados una serie de videos mostrando el paso a paso de cómo se enseña una letra. Y estos videos están incrustados entre medio y les van mostrando a ustedes, ¿cierto? Ella está en una sala de clases de Sausalito, ¿cierto?, en la sala de didáctica, y está mostrando cómo se enseña una palabra. Entonces yo les voy a mostrar cómo se ve uno de estos videos, porque son 8,
son 8 videos, no los vamos a poder ver todos, pero mírenlos, porque ahí está la indicación de cómo se hace esto. Miren, vamos a poner, ustedes me dicen si no se escuchara, no se viera, ustedes me lo dicen porque en este momento estoy cargando el video. Vamos a hacer la Ah, no, esta no es la lectura profesora de la Giovanna. palabra en un solo golpe de voz. Ya, pero es lo Al cuento mismo, de mire. 3. 1, 2, Mire, parte de la 3. palabra. Fuerte. Muy bien. Mira lo Mire, que hago ahora. síntesis ¿Cómo silábica. dice? Más fuerte. Muy bien. Síntesis Mira, fonémica. y dice, Mm, y dice, nuevamente reconstruyo. bailando. Ma, ma. Y dice en un golpe de voz. Ya. Otra vez. Muy bien. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de estos videos que van quedando. Aquí ha quedado otro. Este es el de la profesora Giovanna. Cuando ustedes pinchen ahí, en donde yo acabo de pinchar, miren queridos, cuando ustedes pinchen acá, esto los va a llevar a un drive. Y en ese drive están los 8 videos. Es un drive que yo quisiera que alguno de ustedes pues hiciera la prueba, si lo lanza directamente, porque estos videos los grabó no en este año, sino que los grabó en el año anterior y los dejamos como recurso. Entonces sería importante que me pudieran decir si es que los visualizan. Entonces pinchan ahí, esto los lleva, abrí 2 veces el link, los lleva a una serie de videos. Acá están ordenados, dice noveno momento, quinto momento. Entonces ustedes evidentemente van al primer momento y van a encontrar el video. Está cargando en este minuto. Si nadie ha dicho nada es porque lo están viendo. Como es un drive, se demora un poquito más que si estuviera, ¿cierto?, en YouTube. Profe, si funciona el drive. Ya. De hecho, qué bueno, súper, ya. Entonces, fíjense ustedes, ahí está en la sala de didáctica la profesora Giovanna, ahí en la D21. La información, en la sesión de hoy les vamos a mostrar cómo se debiese enseñar una letra. Ya, sin duda, el proceso de enseñar a leer Que lo agrandé para y qué. escribir es un proceso complejo, no solo para los niños que deben aprenderlo, sino también para los profesores. Hemos diseñado 6 momentos que debiesen ser considerados idealmente en el proceso de enseñar una letra. Hoy día vamos a enseñar la letra T, pero la letra T es para los adultos que ya sabemos leer y escribir. Para los niños, idealmente, es nombrar sus letras por su sonido. El primer momento se llama presentación de la palabra ancla, análisis y síntesis. Palabra ancla quiere decir una palabra guía, una palabra modelo, que te pueda servir para introducir la nueva letra. ¿Ya? La nueva letra que hoy vamos a enseñar es la letra T. Y hemos elegido una palabra ancla muy cercana y familiar a los niños, como puede ser un tomate. Seguramente en la sala de clase no hay ningún niño o niña que no conozca o haya probado un tomate. Por lo tanto, idealmente, antes de presentar la nueva letra, es iniciar o realizar una conversación con los niños y preguntarles si acaso conocen el tomate. Puedes relacionarlo con ciencias naturales, preguntarles si el tomate es una fruta, una verdura. Seguramente hay algunos que van a decir una fruta y otros que van a decir una verdura. Y preguntarles si conocen, por ejemplo, cómo se llama la planta donde nace el tomate. Seguramente muchos no lo van a saber. Y puedes ir ampliando sus conocimientos y rescatando sus conocimientos previos. Ahora, en este primer momento, la idea es que los niños y las niñas de primero básico conozcan esa nueva letra que van a aprender por su sonido. ¿Ya? Entonces, se presenta una imagen de la palabra ancla, tomate, rojo, sabroso, y se le indica que cuando la palabra está toda juntita, se dice de una sola vez, tomate. Y que ahora, en este procedimiento de análisis y síntesis, vamos a descubrir un nuevo sonido. Que es importante que cuando elijas una palabra ancla, una palabra guía, la única letra que no conozcan los niños, es la que tú vas a enseñar. ¿Ya? Por ejemplo, en esta palabra ya conocen las vocales y conocen la letra U. Por lo tanto, la nueva es la que vamos a aprender ahora.
Y es así. Toda la palabra junta, tomar, se dice una sola vez. Luego, la idea es separarla en sílabas, y aquí puedes incluir palmadas, que los niños seguramente desde kinder traen ese aprendizaje cuando van aprendiendo las sílabas. To, ma, te. Luego, se separan letras, y se dice cada letra por su sonido. T, o, a, t, e. Ya. Están entonces en video todos los momentos de la enseñanza de una letra. Este es un trabajo, ¿cierto?, muy minucioso que se hizo, donde está, fíjense ustedes, están las etapas de caligrafiar y está la etapa, ¿cierto?, del trabajo motriz con la letra, ¿ya? Es súper indispensable que ustedes vean la secuencia completa, porque es lo mismo que nosotros estamos viendo en clase desde una lógica, ¿cierto?, más bien desde la reflexión del proceso, pero aquí está explicado el proceso completo. Entonces, este drive está, como yo les señalaba, va siendo incrustado en medio de la plantilla, que era la que estábamos revisando, que es hasta donde yo estoy volviendo en este minuto. Entonces, fíjense ustedes que ahí está la palabra ancla, está el procedimiento que acabamos de ver, ¿cierto?, en voz de la profesora Giovanna y del otro video también. Pero antes de que esto ocurra, porque hay una cosa, cuando la profesora Giovanna les está mostrando el procedimiento, no necesariamente lo está haciendo desde la lógica del modelo comunicativo interactivo. Lo que está haciendo es mostrarles el procedimiento. ¿Me entienden esa diferencia, cierto? Porque no hay una situación inicial, no hay una lectura, ella evidentemente no lo incorpora porque está solamente modelando el procedimiento. Aún así, ella ha señalado algunas cosas, recurrir al conocimiento previo de los niños, partir de una palabra que probablemente, ¿cierto?, dispara una imagen mental en cada niño, una imagen sensorial, cómo sabe un tomate, cómo se siente un tomate, etcétera. Y en nuestro caso, nosotros estamos diseñando con sí un contexto que permite el desarrollo de una situación comunicativa. Y en este caso, la palabra familia es una palabra que emerge de una situación. Entonces, yo quiero mostrarles algo que anoche estaba revisando. Déjenme abrir aquí. Quiero mostrarles algo, miren. Ayer estaba revisando un material diseñado por estudiantes de práctica intermedia que tengo en un colegio de Viña, y me mandaron este material que lo dejé abierto porque me dio mucho gusto mirarlo. Miren, se los voy a mostrar. Entonces, esto es un PPT que es para trabajar una letra. Fíjense ustedes cómo lo arman. Entonces, le ponen, ¿cierto?, una situación a los niños. Este es un taller para muy poquitos niños, y ponen entonces esta infografía para hablar acerca de las vacunas, pero en una infografía que es fácilmente comprensible para los niños. Fíjense que esta no es una infografía hecha para papás, es una infografía a la que cualquier niño puede acceder. Entonces le dicen, mira, cuando te vayas a vacunar, porque los que se vacunan en el fondo son los niños, esto es de la campaña de la vacuna de la influenza, ¿ya? No está hablando de la vacuna del COVID que no le toca a los niños todavía. Entonces dice, puedes entrar con máximo un acompañante, o sea, prepárate porque solo puedes entrar o con tu mamá o con tu papá o con tu abuelita o con quien te lleve. Usa mascarilla o escudo facial en todo momento, mantén la distancia física de al menos 1 metro, no saludes de mano, beso o antebrazo, utiliza gel al ingresar al recinto. Fíjense que ustedes que es una infografía para niños. Y a partir de la infografía se presenta una actividad que es un WordWall en este caso, que es de trabajo sobre la infografía. Entonces, cuando ustedes pinchan acá, los va a llevar a una actividad. Solo les voy a mostrar, ¿cierto?, una que son preguntas muy sencillas que tienen que ver con el trabajo sobre la infografía. ¿Ven? Miren,
para ir a vacunarse, usar mascarilla es importante. Entonces, son preguntas muy dirigidas de la lectura del texto. Luego de ese WordWall, que es como de motivación inicial, miren, les presentan la letra. ¿Qué letra es? ¿Cómo suena esta letra? Fíjense que están haciendo al tiro conciencia fonémica. Y no es aislada la palabra vacuna, sino que emerge del contexto anterior. Oh, yo estaba súper feliz cuando estaba revisando esto anoche, porque dije, esto es. En lo que implica hacerlo virtualmente, con tiempo súper cortito. Y luego, ¿cierto?, viene la escritura de la letra en cuestión. Entonces les dejaron un Jamboard acá a los niños, donde les muestran, ¿cierto?, cómo escribimos la letra, que es la fase para caligrafiar, ¿ya? Miren, ahí está, ¿ven? ¿Ya? Entonces ellos le van mostrando, parece que lo están usando en este momento, ¿ya? Porque esto no estaba anoche, estaba solamente el patrón, y entonces le van mostrando cómo se hace la letra con este recurso del Jamboard. Yo no puedo mostrárselos ahora porque solo tengo acceso como lectora, ¿ya? Entonces ahí hay un súper buen ejemplo de una secuencia que no tiene todos los elementos, pero sí está pensada. Fíjense ahora, la letra se presenta con las sílabas, va, bebi, bobu, va, bebi, bobu, y luego, ¿cierto?, completa la palabra con las sílabas correctas, que es como el modelo que vimos en el Leo primero. Entonces, aquí tengo vela, tengo la imagen, y se me forma la palabra. Va acá, lo ponen en posición inicial, pero también en posición final. Ahí está pasando con las distintas vocales, fíjense ahí que no está en posición inicial, ¿ya? Y luego los invitan a escribir, invitan a los niños a escribir, dice, necesito animar a los chilenos para que se vayan a vacunar, y otra vez, ¿cierto?, está el Jamboard para hacer un ejercicio que en el fondo lo van a hacer en el taller con los niños, ¿ya? Fíjense qué cortita es esa presentación que se hizo para un taller, pero que está redondita, está redondita. Es un taller de, no sé, 40 minutos, que son los que están haciendo con los niños. Son niños que sostienen una atención por espacios de tiempo muy, 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 muy breves, pero que sin duda, ¿cierto?, van a entender el sentido de esta actividad. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, porque esto es súper, este procedimiento es súper analítico, o sea, tenemos que ir mirando cada minuto. Ahora, ¿qué elementos incorporamos nosotros en el diseño que ustedes tienen que hacer? ¿Qué elementos vamos incorporando nosotros? Por ejemplo, la meta, ¿ya? Tenemos que plantear una meta compartida con los niños que le permita a ellos acceder a, eh, a la premisa, a la idea, ¿cierto?, del trabajo que vamos a realizar. Entonces dice, en esta primera actividad, nuestra meta será familiarizarnos con la nueva letra que aprenderemos, por tanto, se procede a presentar la palabra ancla, que viene del contexto anteriormente presentado. Se plantea a los niños que vamos a aprender a reconocer los sonidos que están en la palabra, y ahí está todo el procedimiento que ustedes lo vieron en video. Familia, que decía allí, ojalá en un golpe de voz, familia, luego silábicamente, familia, luego, ¿cierto?, en síntesis fonémica, a, i, a, nuevamente familia, y nuevamente la palabra completa, ¿ya? Entonces, ahí están los videos. Y luego lo que tenemos que ver es la presentación de la letra en sus 4 formas, que es lo que ustedes vieron que les mostraba en el trabajo de taller que me mandaron ayer unas estudiantes. Entonces, fíjense ustedes que aquí la meta es conocer la nueva letra. La otra meta era la palabra ancla. Aquí hay una meta que es conocer la nueva letra en sus 4 formas, y se presenta la letra. Ahí está toda la explicación, ya también una que la vemos en libros, computadores, celulares y otra, y toda una contextualización para explicarle que probablemente los niños se van a encontrar a veces con esta, que está acá, que es la mayúscula, imprenta, a veces se van a encontrar con esta otra, ya, fíjense ustedes ahí, y se les presenta luego en síntesis silábica. Fíjense que ustedes aquí les hemos dejado algunos links
este es el link que remite a el video 4, que es el segundo momento de aquellos que grabó la profesora Giovanna, y aquí hay una suerte como de carrera de, de avance, se tiran los dados. Ayer vi una estudiante que había diseñado un trabajo muy bonito, que era, lo hizo con una plantilla de Genially, en que habían unos dados que uno los tocaba y los dados se movían y uno tenía que ir avanzando, era para enseñar diptongos en realidad. Uno iba avanzando y si le tocaba, donde le tocaba había una pregunta y decía, por ejemplo, la palabra huemul, ¿puedes reconocer un diptongo en la palabra huemul? Porque además era con la enseñanza de la H. Puedes reconocer un diptongo con la palabra huemul, y depende de lo que el niño contestara, podían seguir avanzando o tenían que retroceder. Entonces acá, ¿cierto? Les queda un ejemplo, ahí no voy a tocar el link, pero como estos hay muchos, de la misma lógica, que es como un tablero de juego de la OCA, ¿ya? Después viene la etapa multisensorial. En esta etapa también definimos una meta y los enseñamos a familiarizarse con la letra por distintas vías. Entonces, fíjate que aquí dice, primero se va a usar papel lija con las 4 formas de la letra, materiales que un profesor tiene la posibilidad de diseñar, ¿cierto? De preparar, de tener, esto no es un material que es desechable, sino que es un material que dura de un año para otro, que es un material de bajo costo en su elaboración y que justamente, ¿cierto?, sostiene esta etapa multisensorial. Luego los niños van a jugar a reconocer la letra, formarán parejas, se repartirán fichas, deberán reconocer las letras minúsculas con los ojos cerrados, porque están tocando, haciendo sonar la letra cuando la encuentran, etc. ¿Ya? Adivinar la forma de la letra en la que están dibujando en su espalda. Por ejemplo, este es un típico juego que yo pongo a los niños en pareja, entonces uno le dibuja a otro la letra en la espalda, la I, piensa tú, la I mayúscula, y el otro niño adivina. Bueno, para esto hay una enorme cantidad de posibilidades que son las que ustedes tienen que explorar. ¿Qué sería lo menos óptimo? Que usted reprodujera esta diapositiva así íntegra y no buscara otros elementos como los que yo les acabo de mostrar, es decir, mira, acá se trabajó con un Jamboard, mira, acá la vamos a hacer en el aire, piensa tú que podemos hacer una coreografía con los niños para mostrarles, ¿cierto?, en el aire cómo se hace esta letra, vamos a trabajar con cajas de sémola, vamos a trabajar, no sé, con plastilina, vamos a trabajar con estas masas de harina con agua, vamos a armarla con bloque, infinita cantidad de posibilidades, ¿ya? Fíjate que aquí, mira esta, está hecha con legos, plastilinas y mini usleros. El mini uslero puede ser cualquier objeto, y con legos estamos haciendo el diseño de la letra, ¿ya? Voy a ir avanzando rápido. Que es como estas suertes como de tangramas que se utilizan en matemáticas para formar figuras geométricas, también se pueden utilizar para formar letras. Fíjense qué interesante esto. Está este tablero que tiene estos clavitos, ¿cierto? Y acá está la forma de la letra que el niño tiene que realizar con elásticos, ¿ya? Esto que te permite las formas imprenta, evidentemente. No es posible hacer la cursiva con este tablero, pero sí la imprenta. Aquí hay más ideas. Mira, aquí son laberintos, entonces tiene que ir avanzando por los laberintos, recorriendo la letra F con una bolita, donde se va formando la F. Entonces toma la bolita y dice, ah, ya, aquí veo una, ¿cierto? Veo una. Ya. Posibilidades como esa, montones. Miren acá. Hacen con un cordón, están trabajando motricidad, porque recuerden que ustedes que buena parte de la enseñanza de la letra o de esta etapa psicomotriz tiene que ver con qué otras actividades ustedes van a afianzar el trabajo psicomotor de sus estudiantes. Entonces, ¿cómo se afianza esto? Con una variedad de actividades. Por ejemplo, esta que es coser con goma eva, aquí donde se han pegado estos tubitos. Fíjate que aquí hay unos tubitos que están pegados,
y entonces el niño va pasando, ¿cierto? Puede ser con una agujita de lana, que es un material típico que viene en las listas de útiles de los niños más pequeños, va pasando por aquí, ¿cierto? Trabajando el tema que después le va a permitir también, ¿cierto? La pinza trípode para tomar el lápiz, que ya se los voy a mostrar también. Y acá, fíjate que hay otro ejercicio que es simplemente ir ensartando cuentas. Esto se puede hacer con fideos, se puede hacer con estas suertes de mostacillas grandes. Aquí hay una infinita cantidad de cosas. Pueden, por ejemplo, coser en una goma eva, ir cosiendo también, ¿cierto? Determinadas figuras, etcétera. Esto se utiliza harto para matemática también. Por ejemplo, cuando ellos están viendo figuras geométricas y tienen que ir cosiéndolas en goma eva. Entonces hay ahí una multiplicidad de ejercicios que uno puede hacer y que va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de búsquedas que ustedes hagan para afianzar, ¿cierto?, estos momentos. Entonces aquí, vamos a ver si se ve esto. Fíjense, ahí está el video de lo que yo les acabo de mostrar. Fíjense que ahí en este caso se hace como con un cordón de zapatos, miren, que evita el uso de la aguja. ¿Ya? Hay una actividad que está prellenada en primer lugar y mucho más ingenioso, ¿cierto? En este caso es usarla con un cordón de zapatos porque ya tiene la punta lista y entonces ahí hay varias actividades que ustedes pueden ir explorando en estos sitios para profe. Hay N cantidad de recursos. Ya. Luego entonces viene el reconocimiento visual. Ya la manipulamos, ya sabemos qué forma tiene, ya la tocamos, la dibujamos en el aire, la dibujamos jugando, trabajamos nuestra motricidad y fíjate que ahora queremos que el niño sea capaz de identificarla en un conjunto de otras letras que no importa que el niño no haya visto, porque esto es absolutamente discriminación visual. Aquí en el Urganito, que ustedes lo deben tener porque nosotros lo dejamos el semestre pasado, hay muchos ejercicios de reconocimiento visual. Urganito tiene N cantidad de ejercicios de reconocimiento visual. Y acá fíjate que está puesto en una sopa de letras y acá en la sala de clases. Miremos en la sala de clases qué cosas forman una F. ¿Ya? O cómo podríamos formar una F, ¿ya? Entonces, ahí también ustedes tienen que buscar actividades, plantear actividades. O también pueden usar aplicaciones. Aplicaciones en la web hay una enorme cantidad que les pueden permitir, ¿cierto?, integrar, incorporar allí un jueguito en que los niños, ¿cierto?, tengan que trabajar a lo mejor en un ordenador, a lo mejor la profesora proyectándolo y los niños viniendo de a uno. Ahí va a depender de cómo ustedes lo pongan. Entonces está esta, que se llama, por ejemplo, ABC Alphabet, y que tiene un montón de actividades para el reconocimiento visual. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que buscar distintas aplicaciones. Si nos pusiéramos a buscar ahora, yo les aseguro que en los próximos 20 minutos encontraríamos al menos 4 buenas aplicaciones. ¿Ya? Miren estas, ¿ven? Estas están tomadas de justamente esa aplicación. ¿Ya? Y pasamos entonces a todas aquellas actividades psicomotrices, ya presentamos la letra proviene de un contexto, ese contexto nos permitió generar una palabra ancla, esa palabra ancla la hicimos en síntesis silábica y fonémica, luego aislamos la letra que vamos a aprender y empezamos a trabajar sobre esa letra. Recuerda que hay que enseñarle a los niños cómo se grafía la letra, luego la reconocimos en un montón de otros elementos, la distinguimos de otras letras. Piensa que la F en forma se puede parecer a la P, por ejemplo, que es como en esencia, ¿cierto? Puede, a los ojos de un niño, el desarrollo, ¿cierto?, visual de un niño no es el mismo que el de un adulto. Por lo tanto, hay que tener muy claro que hay un procedimiento que hay que seguir
para que ocurra también un elemento como este, que es como entonces vamos a apoyar el desarrollo psicomotor del niño para que luego pasemos a la etapa de caligrafiar. Entonces, fíjate que aquí tienes que buscar actividades que te permitan la verificación de la postura del lápiz. ¿Ya? Se le explica a los estudiantes que para que los poemas queden bonitos, bien escrititos, deben quedar con una buena letra, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer algunos ejercicios, planteas la meta y vamos a hacer algunos ejercicios para que esto nos quede muy, muy bonito. Y fíjate que aquí hay uno de muestra. Entonces, por ejemplo, tú le pones al niño una bolita, una pelotita, ¿cierto? Algo que evidentemente no lo lastime, ya, le pones así algo en la mano, entonces el niño le enseñas cuál es la posición, fíjate ahí en la tercera imagen, ¿ya? Cómo tiene que dejar 3 dedos y con 2 dedos tiene que sostener el objeto, por lo tanto le quedan 3 dedos libres, y esos 3 dedos libres son los que tiene que emplear para coger el lápiz, eso se llama pinza trípode, eso es pinza trípode, ¿ya? Tiene que coger el lápiz y entonces, ¿cierto? Trabajamos incluso la presión. Hay niños que apretan muchísimo el lápiz y que terminan con un callo acá, lo que es bien lamentable porque ya hemos conversado en muchas ocasiones lo difícil y lo duro que es para un niño el proceso de aprender a leer y escribir. Es un proceso complejo que hay que meterle muchas horas, mucho tiempo. Entonces imagínate si además este niño tiene una experiencia corporal desagradable con la escritura. Entonces, te lo vuelvo a repetir, hay un objeto, este es muy grande pero es para mi mano, ¿cierto? Es un sacapunta en este caso. Tengo 2 dedos que se retraen, ¿ya? Piensa ustedes cómo toma el lápiz. Pues esto, lo que pasa es que uno lo hace tan automáticamente que pocas veces uno se detiene a decir, ah, ya, pero mira, estos 2 dedos me quedan inmóviles acá. Entonces, le pongo ahí al niño, sostengo ahí, me quedan 3 dedos, con esos 3 dedos tengo que coger el lápiz, fíjate que hay uno que va por detrás, uno que sostiene adelante y otro que sostiene al lado, y la presión no lo puedo tomar aquí, no lo puedo tomar acá, no lo puedo tomar acá, tengo que aproximarme a la punta y con una presión adecuada. Pero fíjate que el lápiz va descansando ahí, pues mira, ahí. Y ahí es donde, si hay mucha presión, ¿cierto? Los dedos de los niños se lastiman. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Hay preguntas hasta aquí? Profe, o sea, ¿se escucha? Sí, estoy escuchando. Muy bien. Entonces también tenemos que hacerle este ejercicio a los niños en la ruta de aprendizaje. Sí, Ya, sí, perfecto. tienen que incorporarlo. Entonces, busquen, como este hay muchísimos ejercicios para la postura del lápiz. Evidentemente, este no es el único. Si nosotros hiciéramos este ejercicio, por ejemplo, miren, les voy a poner acá, ejercicios para postura de lápiz. Fíjense ustedes ahí, miren. Ese es el que yo les estaba mostrando, ¿ya? Es el que yo les estaba mostrando. Por ejemplo, hay muchos que usan estas gomitas para ponerle a los lápices, y estas gomitas son las que fijan la posición de los dedos de los niños, ¿ya? Están estas gomitas que son como ergonómicas, ¿ya? Pero no era esto lo que yo quería fundamentalmente tipos de ejercicio. Creo que había una mira, juegos de plastilina, modelar bolas de papel con los dedos índice y pulgar, mira, con los dedos índice y pulgar, mira, ahí, modelar una bolita, ¿cierto? Desmenuzar el papel, por eso es que todas estas actividades como que hacen en los jardines infantiles, que es como desmenuzar papel, picar papel, hacen papel picado y lo pegan después en un dibujo, o el movimiento de pinza, que cuando, para aquí si hay alguno de ustedes que es mamá, papás no digo porque está el Cristóbal nomás, y hasta donde yo sé Cristóbal no es papá, no veo a ningún chico más, o tienen sobrinos, se han fijado que uno de los elementos que se evalúa
en los jardines infantiles cuando se entregan los informes a los padres es si los niños pueden hacer movimiento de pinza. Y eso quiere decir que si son capaces de hacer esto, por ejemplo, esto, así, ¿ya? Esto, que es el agarre fino, es motricidad fina. No es esto, es esto. Entonces, el movimiento de pinza implica que tú tienes la habilidad de trabajar con tu dedo pulgar y con tu dedo índice, haciendo cosas que requieren cada vez mayor precisión. Entonces, cuando los niños pican papel, hacen esto, por ejemplo, hacen esto, pican papel, hacen esto. Y ese movimiento de pinza, fíjate que parece una cuestión casi vinculada a las artes, es este movimiento luego, mira, es ese movimiento de pinza, ¿ya? Lo que pasa es que cuando escribimos se habla de pinza trípode porque están comprometidos 3 dedos, pero 2 de ellos son los que han venido los niños trabajando en etapas anteriores y que no está de más que uno los ejercite con ellos. Hay mucho trabajo psicomotor que un profesor tiene que hacer en primero básico. Por ejemplo, este movimiento, fíjate, ya, esta es una tijera muy poco chiquitita, muy chiquitita, porque es una tijera, ¿cierto? Para otros no es para cortar papel, pero fíjate en el movimiento de los dedos acá, ¿cierto? Como nuevamente, evidentemente somos primates, por lo tanto el pulgar tiene una relevancia absoluta en todas las cosas que nosotros hacemos. Piensa en lo que sería tu vida sin tus pulgares, ¿ya? Probablemente no podrías hacer nada sin tus pulgares. Entonces aquí está el apoyo nuevamente en el pulgar y todos estos trabajos psicomotor que está sugerido que lo hagamos con los niños en el momento, ¿cierto?, en que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces hay una serie de, por ejemplo, hay unos que sugieren poner elásticos. Mira acá mira ¿ya? Con elástico, mira. Sostener, este es otro ejercicio, mira, hacemos que los niños sostengan papel un buen rato, sostengan papel, en el fondo para volverlos conscientes de este movimiento, ¿ya? De ese movimiento. Mira, ahí con pinzas de ropa, lo ideal no es necesariamente las gomitas, pero bueno, aquí lo que más aparece son sugerencias de gomitas, pero hay que buscar allí, por ejemplo, ponerles algo ahí entre medio de los dedos. Mira, fíjate que ahí están trabajando primero el apretar bolitas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, mira, pelotitas para hacer la curvatura de la mano del niño. Todas esas son cosas que ustedes tendrán tiempo de buscar en distintos sitios y que van a entonces apoyar esta fase previa, que era la verificación de la postura del lápiz, que no es, yo ya les mostré, lo que implica, ¿cierto?, cuando un niño hace mucha presión, mira este dedo que va así, que se curva hacia atrás y que puede resultar muy, muy doloroso. Por lo tanto, esto está metido en un contexto, y eso es lo que no debemos olvidar, y ese contexto implica que hay una meta compartida, no es mira, toma el lápiz y hazla porque tenemos que hacerla, sino es que vamos a escribir un poema, recuerda, ese poema está metido en una situación comunicativa, y lo que queremos entonces es que nuestros poemas queden ultra lindos para que nuestras familias se sientan súper halagadas, reconocidas y estimadas también con este trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí ustedes vean distintas cosas. Esto es una actividad que yo ya les he mostrado con materiales concretos. Dígame. Al principio del PPT decía OA de secuencia didáctica, aprender la letra F para expresar sentimiento a través de un poema para su familia. Ese nosotros lo tenemos que crear. Sí, no, a ver. OA de porque secuencia. Primero están los 2 establecidos que aparecen en las bases curriculares, pero Sí. después dice OA de secuencia Claro, el objetivo de aprendizaje de tu propia secuencia didáctica, sí. Ese lo elaboran ustedes y que tributa a los OA anteriores. Por ejemplo, escribir con letra clara, separando las palabras, se relaciona con este de acá. Y experimentar la escritura para comunicar hechos, ideas. Si tú te fijas, el OA que ustedes construyen, que en algunos casos se llama meta de clase también, tributa a los anteriores. Sí, súper buena pregunta. Muy bien. Ya, entonces, y de acá, porque luego entonces pasamos a las actividades precaligráficas. Yo les he mostrado, creo que ya no las tengo por aquí, les he mostrado distintos materiales para hacer esto. Tengo aquí
necesito agrandar esto para saber si... Ya tengo aquí, por ejemplo, un librito que es para trabajar cursiva, pero si ustedes se fijan, como buen libro, que lo que permite, ¿cierto?, es trabajar luego la grafía ahí, ya que es como la actividad clásica, primero trae estas actividades precaligráficas. Entonces, fíjense que este en el fondo construye un contexto con los dinosaurios, y aquí están estas actividades de tipo precaligráfico. Entonces todas las actividades son con dinosaurios en este librillo, entonces aquí este dinosaurio, que es un herbívoro, tiene que llegar al árbol, este también es un herbívoro, tiene que llegar a las hojitas, y este es un tiranosaurio y tiene que llegar al árbol, donde probablemente se esconde un... Aquí, bueno, ya están hechas por mi hija cuando era pequeña, pero están todas estas actividades, y luego, fíjate que aparece recién la letra, no se ve muy bien porque tiene plumón por detrás, aparece la letra, fíjate, y súper interesante de este, que no es un material tan sofisticado, mira este que dice, este se llama Letras volando en el viento. Entonces, se muestran las letras así, así, desparramadas, ¿cierto? Sin un orden. Y lo que pretenden es que un niño no solamente las pueda grafiar, sino que haga reconocimiento visual y va avanzando hasta la palabra, ¿ya? Y después aparecen algunos textos, qué sé yo. Entonces, ahí, por ejemplo, el niño tiene que poner su nombre, pero además tiene que hacer toda esta secuencia, que es etapa precaligráfica, ¿ya? Que también yo se los había mostrado con otros materiales en clase. Se explica a los niños qué es necesario. Nuevamente, fíjate que está con rojo. Está con rojo. ¿Por qué está con rojo? Porque tenemos que mostrarle a los niños y las niñas la necesidad de hacer esto, ¿ya? Y entonces, lo que te permite la necesidad de hacer esto es que esto está metido dentro de una situación comunicativa, pero también que hay pequeñas metas que vamos compartiendo con los niños. Entonces, fíjate que dice, se entregan tiras como las que podemos ver en la imagen, para que podamos soltar la mano, ¿cierto? Prepararnos para, por ejemplo, estas para la parte de la F, que es la parte de la F en manuscrita. ¿Ya? Sigo. No voy a alcanzar a ver todo el PPT, pero bueno, no me quiere avanzar. Ya. Entonces, ahí está el modelaje para la escritura de la nueva letra y sílaba. Se realiza un modelaje de la escritura de la nueva letra, tanto en mayúscula como en minúscula. Recuerda que previamente ya le enseñaste las 4 formas. Hace varias diapos atrás ya les enseñamos las 4 formas, y volvemos a reiterar la importancia de que aprendamos a escribirla bien, porque vamos a escribir estos poemas, y luego se les entrega, ¿cierto?, estas pizarras formadas por forros transparentes, que es esa típica actividad. Yo les voy a mostrar, no tengo específicamente de lectura, pero tengo un material aquí que les puede dar una idea. Ya. Esto, por ejemplo, voy a abrir mi cámara ahí. Esto, por ejemplo, es un material que la profesora de matemáticas está usando con mi hijo, ¿ya? Pero ella, ¿qué es lo que pidió? Pidió, tomen una hoja en blanco y métanla en una de esas funditas, ¿cierto? Esas funditas transparentes, las sellamos arriba, y entonces el niño tiene una pizarrita. Entonces nosotros podemos entregarle al niño, ¿cierto?, una suerte de winchas para escribir, así como estas. Fíjate, imagínate que esto está acá, y lo metes dentro de una bolsita transparente, y entonces los niños con plumones, de estos plumones de pizarra, pueden ir trabajando sobre esas plantillitas. El mismo principio de esto, solo que en mi caso yo como buena profe, ¿cierto?, tengo una termolaminadora. ¿Conocen las termolaminadoras? La mejor amiga de los profes. ¿Las conocen? Sí, profe, tengo una. ¿Ah? ¿Tienes una? Sí, me encantan. Sí. ¿Alguien no conoce una termolaminadora? Hable ahora.
Yo la conocí con una amiga que también, ella es profe y todo, y me mostró la choreza, qué significa, y yo la probé y me encantó, Sí, la verdad. yo tengo la mía acá, miren. Esta es la mía, ¿ya? Entonces, claro, lo que hay que comprar son las funditas estas que van acá, pero con una fundita uno saca infinita cantidad de material. Entonces, claro, la profesora de mi hijo les pidió esa fundita, pero como yo tengo la termolaminadora, le hice esta pizarrita para trabajar valor posicional. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá. Necesitamos ahora que los niños puedan trabajar en la caligrafía. Entonces, un ejemplo es que tú les puedes pedir, armarles pizarritas o pedírselas a los papás con estos forros transparentes, ¿cierto? Los cuales contendrán la letra F andamiada. Esto quiere decir que está andamiada, que el que aparece con las winchas. Andamiada, esto es andamiado. ¿Ya? Esto que están viendo aquí, esto es andamiado. ¿Ya? Entonces aparece andamiada y los niños trabajan entonces sobre esas winchas. Fíjate que aquí está en síntesis silábica. Entonces aquí hay un videíto, siempre van a ir encontrando recursos que van a ir apalancando este proceso. Escribir y Ya. yo soy Verónica Vargas. Ahí está, fíjense. Es alta y después baja. Acá del centro sale esa línea, ¿ves? Se los voy a mostrar de nuevo. Centro, Estas son cosas que uno no reflexiona porque las hace automáticamente hasta que es profe. Hasta que es profe. Y el profe tiene entonces que tener súper clarito cuál es su procedimiento. Entonces, fíjate que hay un video para explicar cómo se hace la F. Entonces, mira. Es alta y de minúscula se escribe así. Punto de apoyo, es alta subo, y después bajo. baja. Acá del centro sale esa línea, ¿ves? Otra vez. Subimos, bajamos y desde el centro la colita. Sale este brazo de la F. Vamos otra vez. Ya, fíjate arriba, que todo esto es un procedimiento. Parte de arriba, mira, ¿ves? Esta parte, mira. Haciendo así. Está sosteniendo la escritura de la F. Luego la de abajo. Vamos con la parte de arriba, ahí. Fíjate, Baja. Entonces, claro, lo que para uno, que no es profesor de primero básico y no está en este proceso, parece tan obvio, para un profesor de primero básico, ¿cierto? Significa necesidad de enseñar. Entonces acá nuevamente vamos a encontrar el video de la profesora Giovanna que hace alusión al cuarto momento, que es justamente este de acá, ¿ya? Continuamos. Entonces fíjate que luego viene ampliación de vocabulario, que es un objetivo de aprendizaje del currículum escolar y que tiene que ver, y con esto voy a cerrar, fundamentalmente con discriminar ahora, ¿cierto?, aquellas palabras que tienen la F. Entonces tú me dices, ya, pero ninguna de estas palabras está contemplada en el poema que vamos a escribir. Claro, y yo te digo sí, pero recuerda que hemos conversado muchas veces que tú tienes la capacidad de decirle, a ver, niño, yo sé que estamos trabajando en la escritura de un poema, pero en este minuto vamos a decir otras palabras solo para que veamos si la podemos reconocer, si se nos ocurren palabras. Solo por eso vamos a hacer un ejercicio en que yo les voy a presentar una serie de imágenes y ustedes me van a decir cuáles tienen la F, ya sea en posición inicial, en posición intermedia, no hay en posición final en nuestro idioma. Entonces, la idea aquí es ampliar el vocabulario de los niños presentando estas otras palabras que contienen la letra y evidentemente, ¿cierto?, fíjate que lo importante es la meta compartida. Vamos a trabajar sobre estas palabras, que no necesariamente la palabra fideo va a estar en nuestro poema, ni fuego, a lo mejor feliz sí, pero foca está difícil, pero lo vamos a hacer solamente para mirar otras palabras que aparecen con esta letra, ¿ya? Fíjate que aquí hay otra actividad que tiene que ver con ampliación de vocabulario, que son estas tarjetas,
donde van a encontrar diferentes objetos y tienen que ir, por ejemplo, sacando las tarjetas que tienen, ¿cierto?, la letra. Y son evidentemente con apoyo visual. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar hoy día, porque luego ya vienen elementos que todavía no hemos visto. Fíjense ustedes que van a tener que hacer la justificación desde Maslow incluso, ¿ya? Y por tanto, lo que yo pretendía hoy día era mostrarles la ruta completa que ustedes van a tener que incorporar en su diseño. Yo debo decir que a mí me parece súper entretenido hacer una actividad como esta, porque es real, o sea, piensa en que tú vas a diseñar aquí un material que probablemente lo vas a utilizar incluso cuando vayas a tu práctica, al medio laboral, y que te permite pensar en secuencias chiquititas como esa que yo les mostré de las vacunas. Ya que si ustedes se fijan, es una secuencia súper acotada, porque no es para niños de primero básico, es para niños ¿de qué cursos son ellos? De tercero básico. Por lo tanto, hay cosas que uno supone que ya el tema motriz está más desarrollado, hay otras cosas que la conciencia fonológica también tiene otro nivel de desarrollo, y está en el marco de un taller muy chiquitito, por lo tanto, ¿cierto? Vale hacer los ajustes, pero en el caso de ustedes van a tener que diseñar la secuencia completa. Bien. ¿Preguntas? Sí, Yo dele. tengo una. Lo que pasa es que a mí me tocó la E. Entonces, Sí, la parte de la sílaba, sí, entonces la parte de la sílaba y las palabras, porque la única letra que yo tengo antes es la A. Entonces, ¿cómo lo hago con la sílaba, la parte de la sílaba? Bueno, va a tener que buscar, aunque los niños no pongan el foco, por ejemplo, si vamos a escribir acerca de alguna actividad, de solamente focalizarte en escribir la A con, por ejemplo, sílabas próximas, con consonantes próximas. La mira, lo que puedes hacer, y lo podemos discutir la próxima clase, es mira cómo trabaja el Leo primero, el tomo 1, que están disponibles así liberados para descargar, mira cómo trabaja las vocales. Entonces, creo que lo tengo por aquí, a ver, el tomo 1. Fíjate que ahí está la presentación, hay un poema, que es un poema para enseñar las vocales, mira, ¿ya? Están las vocales presentadas. A la de abeja, los niños no conocen la E, la J y la A, pero tú se las puedes dar, ¿ya? Se las puedes ir dando. ¿Ya? Fíjate que está la E, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahí está la E, y la E ya aparece, ¿cierto? Ahí hay un ejercicio de conciencia fonémica. Entonces, claro, lo que puedes hacer tú es darles el resto de las letras, pero que ellos pongan foco en aquella que están aprendiendo. Porque evidentemente, si pensamos en que solo vas a trabajar la E aislada, se nos cae todo el modelo. Pero igual podemos hacer una actividad donde hacemos lo que propone Casani en algún texto por ahí, que es como el profesor como secretario. El profesor va escribiendo, el profesor va haciendo los textos, y los niños van poniendo foco en la E, y entonces aparece la E, aunque aparezca con una sílaba, en sílaba con una consonante que ellos no han visto, como por ejemplo, mamá, ¿ya? Mamá, piensa que, perdón, es la E. Puede ser, por ejemplo, palabras con E. A ver. La palabra mes, por ejemplo, ¿ya? La palabra mes. Entonces aparece con la M y con la S, y tú les das esas letras. Les das esas letras. Dale una vuelta como lo trabaja el Leo primero, y vayan pensando, porque así como la E, cuando les toca la G, también es una dificultad, un desafío. Cuando les toca la Q, a ustedes no les tocó, pero en otro paralelo donde hay más estudiantes, a uno le tocó la X, que ni siquiera está en posición inicial en nuestra lengua. Así que denle una vuelta, y lo vamos a ir discutiendo de todas maneras en las próximas clases. ¿De acuerdo? Tengo que cortar Ya, ahora profe, porque me gracias. toca en un par de minutos con el otro paralelo.